Hoy, viernes 6 de junio de 2025, finalizando la primera semana del último mes del semestre. Arribamos en este trasegar académico a la emisión número 775 de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y con esto ya hemos superado en 25 emisiones las tres cuartas partes de nuestro gran propósito inicial, que es arribar al número icónico de 1000 emisiones y obvia y naturalmente continuar reconstruyendo esa memoria para dejarle a las generaciones venideras y al mundo entero una información fidedigna, real, documentada, verificable de lo que ha sido la verdad de la violencia contra Colombia. Y hoy queremos resaltar que escuchando esta mañana la Radio Nacional de Colombia, no se puede entender cómo la dirigencia política, el Congreso de la República, los demás medios de comunicación, las universidades, los centros de pensamiento le toleran tan abiertamente a este sujeto que tenemos en la presidencia, Gustavo Petro, que utilice la Radio Nacional para ir a hacer propaganda comunista y seguir promoviendo su reelección, su asamblea constituyente y su consulta popular. Nos llamaba la atención cómo se resaltaba la ida que hizo él a hacer politiquería con dineros del Estado, utilizando el tiempo que debería emplear para gobernar, dizque a pedirle perdón a la comunidad de San José de Apartado porque el Estado ha fallado allá. ¿Y por qué no va a pedir perdón por todos los crímenes que han cometido las FARC y el M-19 y cuando él era terrorista y traficaba en coca? Nunca lo hace. Pues no nos oponemos que pida perdón por los errores que han cometido o algunos funcionarios del Estado o los grupos criminales de la mal llamada derecha, pero es que también tiene que poner la cara por lo que han hecho los comunistas. Y luego una catarata de publicidad que los líderes sociales de Santander, de Antioquia, de San Andrés, del Huila, que todos votan que sí, que hay que hacer la consulta popular, pero no dicen que está violando la Constitución, sino simplemente que es un derecho popular y que hay que impulsarlo, porque es que fuerzas oscuras enemigas de la paz no quieren que el presidente gobierne. Eso es gravísimo, pero uno no entiende cómo los demás, los que dicen que quieren gobernar en el 26, solamente están preocupados en candidatos y ahí radica el desfase de nuestra historia. Entonces, entrando en materia, hoy vamos a ver qué fue la trilateral del ELN y sus alcances narcoterroristas contra Colombia. Este es un evento que ocurre en el mismo momento en que el ELN estaba terminando una etapa de aproximadamente una década que llamaron el replanteamiento. Dentro de la historia del ELN es considerada una de sus etapas principales y la inteligencia militar lo manejó también así. Consiste en que después de la operación Anorí, del febrerazo y otros golpes que le dio el ejército en los años 77, 76, 75, el ELN quedó prácticamente desarticulado y si no hubiera sido por la Manisman, que un funcionario ruso les ayudó con una gran cantidad de dinero y a que los curas de la teología de la liberación siguieron construyendo sus redes clandestinas y a que el señor Alfonso López Miquelsen se tiró la operación Anorí y se tiró la persecución contra ese grupo, pues seguramente no hubiera pasado lo que nos pasó con esa agrupación criminal. Entonces, del replanteamiento ya pasaron a un crecimiento, iniciaron los diálogos de paz con Belisario Betancur de los grupos narcoterroristas. El ELN no se incluyó en esas mesas de conversaciones, dijo que estaba en contra, pero sí hacía parte de una organización terrorista que dirigían Jacobo Arenas y otros bandidos desde Casa Verde que se llamaba la Coordinadora Nacional Guerrillera, de la cual hacía parte el M-19. Cuando la Coordinadora Nacional Guerrillera hace agua por el asalto al Palacio de Justicia y por las tramas que estaban haciendo las FARC con la UP y otros engaños, y porque el EPL y el M-19 rompieron conversaciones con Vigil, con Belisario, entonces el ELN le hace caso al llamado de la Coordinadora Nacional Guerrillera para convertirse ahora en Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, siguiendo el ejemplo del Frente Farabundo Martí del Salvador. Ese es el óbice de allí y entonces utilizaron el argumento
que Simón Bolívar era el líder de ellos y hasta el general Valencia Tobar terminó dándose ínfulas y diciendo que en Casa Verde sus libros eran materia de investigación permanente, algo que no está probado, pero él lo decía y quien escribe algo y no tiene quien lo contradiga, pues ahí queda ya una verdad revelada. Entonces, allí conocen a otro grupo que pidió cabida en la coordinadora, Simón Bolívar, que fue el MIR Patria Libre. Muchos preguntan, ¿y esa vaina qué es? Y nadie supo que existió. Sí existió. Acordémonos que el EPL tuvo 14 decisiones desde que nació. La primera y la más evidente es cuando uno de los dos, una parte de ese grupo decide formar el MOIR y se van a la parte política y no la armada. Y de ahí para allá tuvieron el EPL PLA y otros grupúsculos que iban surgiendo, se pasaron al M-19, se unieron con las FARC, un grupo de mucha disimilitud. Y el más visible en los años 70 y 80 fue Patria Libre, que estaba, entre otros, encabezado por un terrorista que ahora es un especialista en el conflicto y es el docto en hablar de paz y con las manos untadas de sangre, pero nadie le cuestiona y es como el Petro de la academia, es el tal León Valencia. Él era uno de los cabecillas de ese grupo. Y ese grupo se presentó en Casa Verde, igual que se presentó el Autodefensa Obrero, que también fue otra disidencia del EPL. Se presentaron allá a pedir pista y a buscar notoriedad y los bandidos entre ellos entienden y buscando lo que llaman acumulación de fuerzas, ahí los tuvieron. Entonces el ELN, que estaba recién ingresado, les propuso que si querían asumir una doctrina cristiana marxista, que tenían cabida y entraron en conversaciones. Las FARC no se opusieron, el M-19 tampoco, y terminaron haciendo parte del ELN en un evento que ya lo vamos a ver, que llamaron la Trilateral, que inició más o menos en el 85 con contactos, se fue prolongando y al fin en el 87 salieron a la luz pública y fundaron la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional, que duró muy poco por razones que ya explicaremos, pero que en esencia nos demuestra que esa trilateral existió y que fue una conciliábulo de terroristas de varias vertientes para aunar esfuerzos criminales contra Colombia. Sigamos. ¿Cómo se podría sintetizar la situación de violencia y narcoterrorismo comunista contra Colombia al cabo del primer año del cuestionado y laxo gobierno de Virgilio Barco Vargas? Es que el desgobierno de Virgilio Barco no solamente fue laxo y cuestionado, es que fue pésimo. Durante su periodo 1986 a 1990, por falta de carácter, por falta de claridad, las fuerzas militares estuvieron prácticamente amarradas, no tenían dotación. Tuvimos el triste episodio que asesinaron a un comandante de batallón y tocó transportar su féretro desde Montería a Cali en avión comercial, de esos que llamaban lecheros, que hacían escala en Medellín y en el viejo Caldas y luego llegaban al Valle, porque era que el presidente necesitaba el avión de la Fuerza Aérea que estaba disponible para eso y no lo podían mover porque él necesitaba localizar a Luis Carlos Galán donde estuviera con el fin de convencerlo que no se lanzara de candidato presidencial, sino que siguiera más bien de alcalde de Bogotá. Ese solo ejemplo demuestra la laxitud y la falta de carácter de Virgilio Barco. En ese mismo periodo le mataron a otro comandante de batallón en San Vicente de Chucurí. El ELN desató una tormenta de violencia entre los habitantes del Carmen de Chucurí. Los mal llamados paramilitares desataron su oleada de violencia. Pablo Escobar desató una guerra particular contra el cartel de Cali y contra Colombia. Todos los días había bombas y actos criminales. Le asesinaron un gobernador de Antioquia, comandante de la policía de Antioquia, a un procurador general, a un exministro de justicia. Le secuestraban periodistas que también se autosecuestraban. La coordinadora guerrillera dejó de ser coordinadora nacional para pasar a ser coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Álvaro Leiva viajaba por todo el país de mandadero de las FARC, tenía carta blanca para hacer lo que le diera la gana. Carlos José Escobar manejaba una entidad del Estado que costaba una millonada a los colombianos que llamaba es que Plan Nacional de Rehabilitación, algo muy parecido a lo que pactaron en Cuba con las FARC. Nunca funcionó, nunca sirvió para nada eso. Eh, los soldados muy mal dotados, fue la época en que los reiteramos,
nos tocaba remendarle las botas a los soldados con alambre y los portafusiles con cabulla y con plásticos. Eh, los abastecimientos de la tropa eran muy malos. Inclusive se llegó al extremo que en las patrullas de contraguerrillas los soldados tenían que poner plata entre ellos para comprar la olla, para cocinar porque no había presupuesto para eso. Y todo eso se nos olvida. Entonces el desgobierno de Virgilio Barco el primer año fue letal, letal. Fue la época en que las guerrillas más crecieron gracias a la debilidad de carácter de Belisario Betancur, que fue el que abrió ese boquete. No entendemos cómo este par de personajes los pintan en la historia ahora es que como estadistas. Adelante. Ya un momento. ¿Qué hechos de violencia multiforme resaltantes se presentaron en Colombia el 8 de junio de 1987, al mismo tiempo que se culminaba en zona rural del municipio de San Francisco de Antioquia la cumbre narcoterrorista denominada Trilateral del ELN en 1987, que dio origen a la transitoria organización de este grupo criminal conocida como UCELN? Las noticias de ese día, en el que curiosamente el ELN, MIR Patria Libre y el PRT publicaron un comunicado conjunto en el cual le anunciaban al país que se había robustecido una sola alianza criminal terrorista y narcotraficante con tres pandillas que ahora iban a actuar en conciliábulo, eh, a pesar de que el ELN la publicó por medio de su emisora clandestina Patria Libre y envió copias a los medios de comunicación, nadie le puso cuidado a eso, porque era tanto la cantidad de grupos delictivos que había que uno más, eso como que en el ambiente ni para allá ni para acá, y que el ELN se dejara de llamar simplemente ELN y le pusiera el funambulesco nombre con siglas de UCLN, Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional, eso no trascendía mayor cosa. Pero miren ustedes lo que estaba pasando. En ese mismo momento había marchas y paros campesinos en la costa, en, particularmente en los departamentos de Cesar y Magdalena y Córdoba. En Sucre también había paros en Arauca y el mismo día en la ciudad de Medellín las fuerzas de seguridad, por un lado, encontraron que una explosión que hubo en un barrio residencial de la ciudad había explotado un laboratorio de procesamiento de coca de propiedad del señor Pablo Escobar que lo tenía funcionando ahí en la zona urbana de donde llegaba la base de coca traída del Caquetá, del Putumayo, de El Meta, y dentro de esa casa, que en apariencia era una vivienda normal, procesaban la coca para luego empacarla y sacarla por el aeropuerto hacia el exterior. Y en un barrio de la ciudad de Medellín apareció un grupo que se llamaba Disque Amor por Medellín. ¡Qué amor! Especialmente con área de acción en el sector de Guayabal. Y en una sola barrida mataron a 9 personas en una calle de la ciudad que es concurrida. Todo eso pasaba, el narcotráfico hacía lo que le daba la gana en la ciudad de Medellín y en otras partes del país. Entre tanto, había combates muy fuertes en las mismas zonas donde iba a haber los paros, en Cauca, Cesar, Arauca, y el ejército combatiendo muy fuertemente contra el M-19, contra el EPL, contra el ELN, que al mismo tiempo estaba realizando o terminando sus cabecillas la reunión de la cumbre de la trilateral, que su salida en público y su anuncio fue con una oleada de terror en la autopista Medellín-Bogotá, donde cometieron una gran cantidad de crímenes y de acciones terroristas contra los viajeros. Entonces, como vemos el, en la primera página del periódico El Tiempo de ese lunes 8 de junio,
de 1987 una gran cantidad de hechos de sangre, mientras el presidente Barco haciendo politiquería y diciéndole a los campesinos desde el Palacio de Nariño en su comodidad, es que yo los invito a que no se dejen engañar y no salgan a marchar, como si con eso los fuera a convencer. Y por allá, recibiéndole eh, a una delegación campesina que lo visitó, un sombrero que le regalaron y tomando esta foto publicitaria y politiquera propia de los que llaman los estrategas políticos, donde está el brazo de Virgilio Barco saludando de mano a alguien que le entregue ese sombrero y entonces dice que choque y esa fue la frase que después utilizó el M-19 o el eslogan que utilizó el M-19 para justificar su supuesto paso de la vida terrorista a la vida civil. Mucho por hablar siempre, mucho por analizar y los sucesos son cataratas en medio de la tragedia que ha padecido Colombia. En sentido amplio, ¿qué fue el grupo terrorista MIR Patria Libre? Pues el MIR Patria Libre, según lo que condensa hasta ahora la inteligencia artificial buscando documentos que existan, que son muy pocos entre otros, lo define como un grupo de izquierda, no, no es un grupo político de izquierda, es un grupo terrorista que delinquió, no operó, sino delinquió en Colombia durante los años 80 y comienzos del 90. Dicen que inicialmente se integró al ELN, pero que luego se separó de este grupo criminal y formó la corriente de renovación socialista encabezada por el terrorista León Valencia y que buscaba una alternativa política a la violencia guerrillera. Eso es falso. ¿Cuál alternativa política a la violencia guerrillera si ellos eran terroristas, secuestraban, mataban y no buscaban ninguna alternativa? Lo que pasa es que no pudieron dominar al ELN como querían y entonces tuvieron peleas internas y se vieron obligados a rendirse. Pero como los documentos que hay en Internet hasta ahora sobre esta historia son tan poquitos, entonces terminan la inteligencia artificial es seleccionando lo que allí dice. Eran de izquierda y grupo político, no, no eran ningún grupo político, eran terroristas y que buscaban disque alternativa a la violencia guerrillera, no. Ellos lo que buscaban era apropiarse del ELN y entrar a pisar fuerte en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar para ser parte de los que le imponían más arrodillamientos al Estado. Pero por ahora, por eso decimos en un sentido muy amplio, existe esa definición que no es la exacta. ¿Cuál fue el trasiego criminal del grupo terrorista MIR Patria Libre? Bueno, ya dijimos que el EPL se caracterizó a lo largo de su existencia criminal por las divergencias internas, por las escisiones, por las pugnacidades, porque se abrieron a la línea de Mao y se pasaron unos a la línea de Enver Hoxha, porque luego Mao Zedong ya definitivamente dejó de apoyar el terrorismo en el mundo y se dedicó a otros menesteres con China. Pero estos bandidos seguían mirando que seguir la ideología de Mao Zedong le era buena. Entonces se formaron muchos grupúsculos y unos se dedicaron a la delincuencia común, otros se volvieron extremistas al punto máximo como el Autodefensa Obrera, otros crearon la línea albana EPL-PLA en memoria de un terrorista que fue eliminado en Cali, que lo vimos aquí en los años 70, Pedro León Arboleda, lo llamaban los Pedro Lupos. Otros se pasaron para el M-19, otros se pasaron para el ELN, otros formaron agrupaciones que llamaron el Partido Comunista Marxista Leninista Juventudes Revolucionarias Armadas. Bueno, esos inventaron mil cosas. Y entre esos grupos apareció el terrorista León Valencia y otros, creando uno que lo llamaban ahora Movimiento Izquierdista Revolucionario. Y para hacer una patria libre, nombre funambulesco. Y entonces esos grupos comenzaron a crear una especie de nueva guerrilla en medio de las tantas que ya había. Quintín Lame, PRT, EPL, FARC. O sea, la anarquía total dentro de los anarquistas y los bandidos que querían destruir a Colombia. Eso sucede en las décadas de 70 y 80. Esas escisiones también se presentan en el, además del EPL, en el mismo ELN.
El ELN también ha tenido escisiones y la primera que tuvo fue la de Juan de Dios Aguilera en los años 60, que le costó al fin que lo fusilaran. La misma de Jaime Arenas, que quería seguir en la lucha terrorista, pero no siguiendo los dictados de Fabio Vázquez. Y otros grupos que intentaron crecer desde el orden urbano, pero fueron sometidos o eliminados por ellos mismos. Igualmente en el Partido Comunista Colombiano había dos líneas, la que estaba de acuerdo con que las FARC dependieran directamente del Partido Comunista y no se podía mover un dedo sin el visto bueno del partido, y la que encabezaba Jacobo Arenas, que era de tú a tú, y que ellos financiaban el partido, pero que las FARC seguían siendo los dueños de la maraca. Que el partido se encargara de enviarles cuadros y formarlos, que ellos se encargaban de volver los terroristas y de manejar la plata. Era más o menos la idea. Entonces ya había varias decisiones de varias partes y grupos que se iban formando. Dentro de ese espectro de búsqueda de terroristas siempre se enfocaron en dos sectores muy definidos, que eran los sindicatos obreros en Bogotá y la costa atlántica. Inclusive se atrevieron a meterse en Urabá, donde delinquían ya el EPL y las FARC de larga data, y ahí hicieron algunos reclutamientos, inclusive también con el PRT, que fue un grupo terrorista que nació en la costa atlántica, integrado por trabajadores, por sindicatos obreros. Fueron armando esas disidencias y esas disensiones, pero era un carnaval, eso era una cantidad de gente que quería hacer el terrorismo contra Colombia desde su propia óptica. Se parecían como a los de las elecciones de este año venidero en Colombia, 85 candidatos, aquí también ya querían formar 85 grupos terroristas, la mentalidad colombiana. Eh, por la época no existía sino la Coordinadora Nacional Guerrillera, que la integraban básicamente el EPL, el M-19 y las FARC. Pero Jacobo Arenas, que era muy hábil para manipular, él veía la posibilidad de traer todos esos grupos terroristas y meterlos en un solo foco y luego obligarlos a que se unieran a las FARC, que eran los más poderosos, y las FARC siempre llevaban como la voz cantante. Y prueba de eso es que el Partido Comunista en las ciudades movía cielo y tierra, y a pesar de todos esos movimientos que había, siempre las noticias durante los gobiernos de Barco y Betancourt fueron enfocadas en las FARC, y los otros eran, a pesar de las acciones criminales como el Palacio de Justicia, por poner un ejemplo, siempre eran subalternos y era más visibilidad lo que tenía Casa Verde. Entonces esos grupos también buscan una sombrilla en Casa Verde para tener más visibilidad y aparecer como agremiaciones independientes, pero parte de esa coordinadora. Entonces fundan la Coordinadora Nacional Guerrillera Simón Bolívar, le quitan la palabra nacional y se queda simplemente Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar. Es una maniobra que hacen entre ellos de conveniencia, igual que hacen los politiqueros ahora, de que yo me lanzo de candidato, pero como sé que no va a ganar, déjeme crear mi partidito para tener ahí de dónde pelechar y tener fuerza. Y Jacobo Arenas, que era el que movía toda esa maraca, él sabía lo que quería y los dejaba llegar con el fin de irlos cooptando. Entonces, allá en Casa Verde, pues se reúnen todos sus cabecillas de bandidos. Allá estuvo Vera Grave, estuvo Oti Patiño, estuvieron los del EPL, los del ELN, un tal Borja, el ese León Valencia, todos los bandidos fueron allá. Y se reunieron ahí y acordaron con el ELN por aparte fundar un ELN más grande. Y era atraerlos y armar un paquete más grueso. Obviamente, Tiro Fijo y Jacobo Arenas se dieron cuenta de lo que estaba pasando y consideraron que mejor que se sacrificara el ELN uniéndolos a ellos, y luego después ellos jalaban al ELN, y era más fácil así y les ahorraba trabajo. Así lo consiguieron desde las FARC y el Partido Comunista. Pero del dicho al hecho siempre habrá un trecho grande. Máxime que no tuvieron en cuenta un detalle, que esos bandidos del EPL que se querían unir con el ELN ya venían de ser disidencias de disidencias dentro del EPL, y era poca creíble su estabilidad ideológica y organizativa, pero le apostaron a que el ELN se desprestigiara con eso. Con el paso del tiempo comenzaron a surgir las dificultades, porque los bandidos de la Patria Libre, que llegaron los del MIR al ELN, comenzaron a pelar el cobre. Ellos no querían ser subalternos del cura Pérez,
Ellos planteaban era que las decisiones que tomara el ELN debían ser consultadas plenamente con ellos de igual a igual. Y el ELN pues le sacó la carta básica. Es decir, en ese momento el ELN tenía como 12 cuadrillas en todo el país. Si nosotros tenemos 12 cuadrillas en Arauca, en Antioquia, en Santander, en el Cauca, en Bogotá, en Boyacá, tenemos una gran parte del territorio nacional copado. Y ustedes son cuatro pelagatos que llegaron aquí a pedir sombrilla y los hemos hecho antes famosos y les permitimos que le cambiaran el nombre al ELN, así es de que no vengan a imponer nada y sométanse a las reglas del Comando Central y del ELN. Entonces comenzaron los choques. Y como vino la Asamblea Constituyente, y estos bandidos habían sido del EPL, y el EPL estaba utilizando al M-19 para que les abriera espacio en la Constituyente, entonces el terrorista León Valencia y el tal Borja y otros dos inmediatamente proclamaron que se retiraban del ELN, que deshacían la Unión Camilista y que creaban un nuevo grupo terrorista, otra disensión, que se llamaría Corriente de Renovación Socialista, que tendría como misión plantear el fin de la guerra, pero seguían siendo terroristas armados. Entonces, que hay que plantear el fin de la guerra y encontraron al sujeto preciso que se llamaba César Gaviria Trujillo para que les prestara para ese show. Y durante los 4 años de Gaviria se la pasaron haciéndose autopublicidad y dilatando y los diálogos y buscando casa, carro y beca hasta que terminaron la mayoría de esos bandidos con cargos en el gobierno, cargos diplomáticos, y de ahí se catapultó al terrorista León Valencia como el analista, el especialista del conflicto, y hoy tiene una ONG que ha pelechado especialmente en los gobiernos de Santos y Petro, que es consultado por todos los medios de comunicación, es analista de las elecciones, mejor dicho, es el sabio de la situación de violencia en Colombia, pero eso sí, él nunca cogió un fusil para nada ni asesinó a ningún colombiano. Eran los otros, él era el que observaba, era un cuerpo glorioso que flotaba en medio de la organización terrorista. Por ¿Cómo ende, se, perdón, por ende, se grafica aquí que el MIR Patria Libre no fue sino un grupo descompuesto ideológicamente y plagado de corrupción que aprovechó, igual que los bandidos del M-19 y el EPL, su poca capacidad para influir en la política colombiana e influir en la misma organización terrorista y se dedicaron a la corrupción, que es lo que caracteriza a todos los grupos criminales con ruana y sin ruana en Colombia. cómo se desarrolló el proceso delictivo de la creación de la UCELN al cabo de la trilateral con MIR, Patria Libre y el PRT? Bueno, ya vimos un trasiego de lo que fue, cómo se gestó y cómo sucedió el auge y caída del MIR Patria Libre. Ahora miremos cómo se desarrolló el proceso para integrarse con el ELN en lo que llamaron la Unión Camilista de el ELN. Entonces, una vez que ya entraron en acuerdos iniciales en Casa Verde, como todos comunistas, burócratas y especialistas en dilatar las cosas, acordaron una serie de reuniones preparatorias de cabecillas. Entonces los terroristas que encabezaban ese grupo disidente del EPL, el tal Borja y el tal Valencia y otros delincuentes, viajaron a los campamentos del cura Pérez en el sur de Bolívar y en el Catatumbo. Allí comenzaron a preparar esas reuniones, reunión va, reunión viene. Ya cuando tenían más o menos acordada toda la forma de seguir destruyendo a Colombia, entonces decidieron que ahora tocaba ir a hacer asambleas dentro de las respectivas cuadrillas para socializar en detalle todo lo que se iba a plantear, para que luego las cuadrillas lo debatieran internamente sin la presencia de elementos exteriores. Y así se hizo. Entonces bandidos de tal Patria Libre fueron a las cuadrillas del ELN y bandidos del ELN fueron a las cuadrillas de Patria Libre y estuvieron dialogando largas jornadas y planteando y haciendo ejercicios y reflexionando acerca de cómo hacer más terrorismo para destruir a Colombia.
Luego entonces determinaron unos encuentros de delegados terroristas con base en lo que han acordado por aparte en las respectivas cuadrillas para diseñar el plan final. De allí pasaron a unos debates con agenda prolongada, ya con presencia de todos esos bandidos delegados en los campamentos para ya refinar el plan final. Y cuando decidieron que se hacían varias guaridas, pero que la principal iba a ser ahí en la autopista Medellín-Bogotá, sobre el sector del municipio de San Francisco, en un río que llama el Melcocho, que es una zona muy agreste, muy quebrada, y tiene muchas facilidades de armar escondrijos. Ahí estuvieron debatiendo la construcción final de la Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional, y al final del ejercicio eh, llegó Gavino. Estaba previsto que viniera el cura Pérez se quedó socializando, como decían ellos, por allá en la zona del Catatumbo, con las pocas cuadrillas del ELPL que también se unieron a eso, que fueron muy poquitas, y el que estuvo en todo el acto fue el cura Gavino. Y para el efecto llevaron unas periodistas españolas que terminaron casi llorando de la felicidad de ver esa hermandad revolucionaria en Colombia, y publicaron unas crónicas muy bien elaboradas en el sentido del sesgo que le pusieron en medios españoles, que en Colombia las guerrillas eran ángeles y arcángeles, que había que ver cómo se trataban entre ellos, la solidaridad que había y cómo las divergencias entre grupos terroristas se debatían civilizadamente mejor que en los parlamentos, y que han llegado a una unidad. Todo eso fue publicado. De ahí, obviamente, el paso siguiente era hacerse sentir, y publicaron un documento en Patria Libre, primero uno extenso y luego uno corto, fueron dos distintos, pero la materialización fue que salieron a la autopista Medellín-Bogotá, de ahí mismo esas guaridas, porque mientras los cabecillas hablaban, había otro grupo preparándose militarmente para cometer acciones terroristas, como por ejemplo el asalto al Cemento Río Claro, un asalto terrorista contra el municipio de Granada, robos a los peajes. Entonces, en medio de eso lanzaron una campaña bolivariana anunciando que nacía la Unión Camilista, que hacía parte de la coordinadora guerrillera, y que el MIR Patria Libre, que ha aparecido aquí en los años 70 y 80 en Bogotá y que pintaba paredes y asaltaba bancos y robaba, todo, en todo eso participó el señor Valencia, el ahora analista. Eh, se había unido al ELN. Entonces, quemaron vehículos en la autopista Medellín-Bogotá, robaron a los pasajeros, atracaron eh, y distribuyeron propaganda de que el ELN era el poder en la sombra y en la luz en esa región. Y luego pasaron a integrarse ya de pleno a todas las actividades criminales que se cometieron durante la primera parte del, perdón, durante el gobierno de Barco y la primera parte del gobierno Gaviria, con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Inicialmente, pues fueron obviamente enemigos de la constituyente, pero como ya lo dijimos, en la medida que se dan cuenta que la constituyente le estaba dando casa, carro y beca, y que de ser unos bandidos miserables que estaban en el monte asesinando gente y saliendo a cometer delitos, a pasar a ser embajadores y cónsules y hasta ministros, pues ellos querían era hacer eso y no, y vivir sabroso del Estado. Entonces la corrupción, la descomposición se vio allí, y por eso se separaron tanto del ELN como de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Esa fue la dinámica de cómo se creó la Unión Camilista y cómo desapareció en menos de 5 años. ¿Cuál es el contexto del primer comunicado del grupo narcoterrorista Unión Camilista ELN y cómo aparecieron a la luz pública? Bueno, hemos conseguido el pasquín original, con el cual anunciaron que han cumplido con su aparición como Unión Camilista del Ejército de Liberación Nacional. Sucede que en esos días, una de las cuadrillas del ELN, que siempre ha sido difícil de meter en cintura, que delinque en Arauca, que es la cuadrilla Domingo Laín Sáenz, porque esa cuadrilla siempre reclama que ellos son los que deberían dirigir al ELN, ya que
fueron ellos los que consiguieron los recursos luego de que murió el cura Laín y se trasladaron para Arauca y la petrolera Manes Maniobras le dieron dinero y con eso revivió el ELN. Siempre lo sostienen y es un punto de pelea que tienen ahí adentro. Además, porque la acción armada de esta cuadrilla siempre ha sido superior a la de las demás cuadrillas y desde hace más de 4 décadas Arauca ha estado en medio del terror del ELN. Entonces ellos comenzaron a pasarse a Venezuela desde esa época y a cometer delitos en Venezuela. Y habían cometido unos crímenes en Venezuela que el gobierno de la época de ese país estaba reclamándole a Colombia acción contra ese grupo criminal porque pasaban de un lado a otro y cometían los delitos y Venezuela aducía que no podía pasar a combatirlos aquí a Colombia, pero lo hacían, ¿eh? Entonces se presentaron muchos problemas en la frontera. Ese tema, desde luego, fue asunto de análisis en la trilateral. Por eso, cuando se produce el documento de la aparición del Patria Libre, es el primer punto que abordan, las relaciones con Venezuela, diciendo que ellos no tenían nada contra Venezuela, que lo que pasaba era que había gente de Venezuela que apoyaba a las fuerzas oscuras de Colombia que los iban a combatir, que también le pedían a Venezuela que combatiera eso. En segunda medida, resaltaron por qué se llamaban Unión Camilista y dijeron que el terrorista Camilo Torres era como un símbolo de la unidad del marxismo cristiano. En tercera medida, dijeron que ellos de todas maneras se iban a integrar a lo que se acordara en la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, porque era que fortalecerla, porque la coordinadora nacional guerrillera había quedado mocha, que no le ha dado cabida a todo el mundo, que ellos estaban de acuerdo con la cabida y de la unidad popular y de las fuerzas. Asimismo, insistieron en que había que crear un poder popular, que es lo que el señor Petro dice a cada rato, que es empoderar las comunidades y toda la palabra movimiento popular, sanidad popular, organización popular, de tal manera que sean las comunidades las que decidan sus propios destinos, sometidas a una línea estructural dirigida por el marxismo cristiano, y que los bandidos del EPL que se han unido han aceptado ese punto de vista porque lo consideraban novedoso. De igual manera, hablaron que ellos eran defensores a ultranza de los campesinos en todo el país, especialmente los de las fronteras. Eh, que el hecho que se ha presentado en Mundo Nuevo en la frontera colombo-venezolana era parte de que no había diálogos entre la insurgencia colombiana y el gobierno venezolano, entonces que los invitaban a dialogar para que de fuerza a fuerza, de tú a tú, el Estado venezolano con los bandidos colombianos evitaran cualquier acción violenta y que hubiera un entendimiento, así de descarados eran. Llama la atención que en ese tiempo se presentaba mucha corrupción en la Fuerza Armada venezolana y para esa época en distintas partes del país el ejército le decomisó muchas armas y municiones con el sello de la Fuerza Armada venezolana. Es más, los fusiles FAL que usaban en Arauca los bandidos del ELN eran casi todos con el sello de las Fuerzas Armadas venezolanas. Recordemos que aquí estuvo ya hace un par de años el general Javier Fernández contándonos su experiencia en una de esas operaciones contra el ELN en la zona y nos contó que varios de los fusiles decomisados a los terroristas muertos eran venezolanos, eran de la Guardia Venezolana porque tenían el sello de las Fuerzas Armadas de ese país y las municiones también. Entonces, en síntesis, hicieron como un pronunciamiento de unidad dentro del terrorismo, de adscripción total a los planteamientos de la coordinadora guerrillera, de buscar disque relaciones directas con el gobierno venezolano y de aparentar que ellos estaban defendiendo el interés popular del pueblo colombiano y que obviamente vendrían unas acciones visibles para hacer sentir el nacimiento de esas cuadrillas y lo demostraron con la acción criminal de la cuadrilla Carlos Alillo Buitrago como parte de una campaña nacional de terror en todo el país, pero más visible desde luego en la autopista Medellín-Bogotá por ser un sitio tan neurálgico y tan cercano a las dos principales ciudades del país. Coronel, y después de ver esa declaración pública, ¿cuál es el contexto del comunicado que fue leído en la emisora clandestina Radio Patria Libre?
Ya en forma concreta en Patria Libre, y lo repitieron en varias emisiones que hacían muy cortas, de media hora a las 6 de la tarde, desde la clandestinidad, entonces dijeron que se han reunido y que a partir de la fecha llamarían Unión Camilista del Ejército de la Liberación Nacional, que era una integración de ideas, de prácticas políticas y de unión de fuerzas que se ha logrado gracias a 2 años de acercamiento y trabajo, o sea que demostraban que ha sido, como lo sumarizamos en un par de ayudas antes, todo un proceso iniciado de manera metodológica y seguido con una rigurosidad muy propia de los sacerdotes, en este caso específico de la Teología de la Liberación Nacional. Y luego explicaban que se han unido, que cuál era la razón de unirse, era porque querían ayudarle a Colombia a encontrar una salida a la crisis que vivía y porque aspiraban a jugar un papel en la dirección de las luchas del pueblo en un periodo en que se veía el ascenso de la unidad. O sea, ellos ya veían que la guerrilla estaba creciendo y que la supuesta idea de una coordinadora guerrillera, Simón Bolívar, que iba a entrar triunfante a Bogotá, era una realidad. Entonces que el ELN había dado el ejemplo de atraer a los demás y desde luego finalmente invitaban muy veladamente a los demás grupos terroristas a que se unieran. Este comunicado lo publicaron el 23 de junio, o sea, 15 días después del primero, luego de que ya había pasado la oleada de terror en la autopista Medellín-Bogotá. Entonces, como vemos, todo planeado, todo sistemáticamente organizado y un paso a paso muy bien esbozado para demostrar la aparición de este grupo terrorista. ¿Y cuáles eran las preocupaciones del gobierno Barco y de los partidos políticos mientras diversos grupos narcoterroristas causaban zozobra y desazón en todo el territorio colombiano? Pues que la coordinadora guerrillera Simón Bolívar estaba practicando ya, se estaba gestando, porque hasta ahora estaban firmando documentos para hacer los acuerdos y parte de ese proceso era lo del crecimiento de la Unión Camilista. Pero ellos no paraban mientras en Casa Verde los cabecillas estaban en esas actividades, igual que otros cabecillas se reunían en San Francisco para planear la unidad del EPL, del antiguo EPL con el ELN y esos. Las cuadrillas físicas en el resto del país estaban dedicadas al terror. Y una de las actividades de guerra política que realizaba la Unión Patriótica y el Movimiento a Luchar y otros grupos delictivos que los acompañaban era promover la cantidad de paros posibles en el país, que fueron muchos. Y fue cuando una delegación de Sincelejo se reunió con el presidente Barco y le entregaron el sombrero, le hicieron el show de la foto de las dos manos y todo montado para que Barco le dijera a los campesinos que fueran buenas personas y no se dejaran convencer de los bandidos, como si con eso los fuera a convencer. Entonces estaba en vigor el Plan Nacional de Rehabilitación y como los políticos corruptos de siempre han buscado sacarle ventajas, eh, aprovecharon que el jefe de ese grupo, de esa organización, era un señor de apellido Osa Escobar, marihuanero confeso, que le pasaba lo de Petro, tenía sus adicciones al café, vivía en otro mundo y entonces él era el que dirigía ese proyecto del Plan Nacional de Rehabilitación y era más el tiempo que gastaba discutiendo con los politiqueros que se autoatribuían ese trabajo que lo que él lograba. eh, el gobernador de Risaralda convocaba a los campesinos a que no salieran a delinquir, pero le exigía al PNR que hiciera presencia allá, todos haciendo politiquería entre ellos mismos, y el gobierno Barco no daba pie con bola. Encontraba en esos actos publicitarios más bien era como una posibilidad de eludir sus grandes responsabilidades, de eludir su incapacidad para resolver el problema de la violencia. Y los comunistas estaban felices porque estaban sacando a los campesinos en grandes grupos sin ninguna claridad de qué iban a hacer, pero eso sí controlados por las milicias de las FARC que los organizaban y los supervisaban que participaran en esos actos que a veces terminaban en violencia. Entonces, la política, por un lado, en otras ideas, pensando en instrumentalizar el PNR como una posibilidad de hacer politiquería,
pensando en las elecciones del 90 y los terroristas construyendo la destrucción del país por aparte, además de que desde Casa Verde, como no podía atacarlos el gobierno, dirigían todos los actos criminales y permitían inclusive hasta que el ELN se organizara en en una sola agrupación con otros terroristas. Un enredo tenaz el que ha vivido Colombia y esto por ningún lado nos los cuenta el señor de Rux en su supuesto informe de la verdad. Mi coronel, guardemos un minuto de silencio con reverencia, admiración y absoluto respeto en memoria de todas las personas que fueron asesinadas por los narcoterroristas de la Unión Camilista ELN y en general del narcoterrorismo comunista contra los colombianos. Mi coronel, ¿tiene credibilidad y futuro la paz total de Petro si vemos en detalle el resonante fracaso de sus levianos negociadores con los grupos narcoterroristas a lo largo de 7 décadas de violencia política contra los colombianos? Entonces, tomemos como caso específico hoy la trilateral del ELN para mirar qué piensan esos bandidos. En ninguna parte del documento original con que se lanza al público la creación de la Unión Camilista, ni en los documentos subsiguientes, ni en las acciones, porque al fin y al cabo los seres humanos demostramos quiénes somos con las acciones, no con las palabras, se evidencia ningún deseo de paz. Ni siquiera se evidencia que hay claridad entre los grupos terroristas para ver qué es lo que quieren. Y si no hay claridad entre ellos, si hay tantas divergencias entre ellos, qué es lo que quieren, ¿cómo va a ser posible que se negocie una paz total como quisieron Barco, Belisario y ahora Petro? Es imposible. Vemos que estos criminales se unen, dizque para hacer un grupo que va a integrarse en una unidad y seguramente pues esa unidad incluye que cuando haya una negociación de paz van todos serios. Y lo primero que vieron fue que como las ratas saltaron al mar cuando el buque se estaba hundiendo y se salieron del ELN para unirse a la corruptela que les ofrecía la posibilidad de hacer parte de embajadas y contratos y ministerios y cargos públicos y traicionaron, entre comillas, sus ideales revolucionarios y no colaboraron a ninguna paz porque puede que hoy no estén armados los cabecillas, además porque ya son mayores de 70 años, pero no han cambiado esa mentalidad torva y siniestra de legitimar el terrorismo. O sea que si no cambian la mentalidad de instigar a que haya actos terroristas y a justificar esa violencia, pues simplemente no ha habido ninguna paz y lo que ha habido es un oportunismo para acomodarse en el poder y eso cabría con el M-19. ¿De cuál paz habla el M-19
si tenemos a uno de los terroristas que hacía parte de ese grupo desgobernando hoy y promoviendo la violencia, invitando a la gente a la calle, a que salga a destruir, que los ricos son los enemigos, que la empresa privada es la enemiga de los pobres? O sea, el mismo discurso, pero aprovechando el poder ahora. Y eso no se llama paz, eso se llama instigar a la violencia. Y la instigación a la violencia conduce a los grupos armados. Total, que créele al señor Petro o que durante su desgobierno lo que le queda va a haber alguna paz total es una utopía absoluta. Igual que pensar que si la mal llamada derecha sigue con esa candidatitis y esa enfermedad de politiquería tradicional, va a cambiar el país a partir del 26, eso es otra utopía que no se la creen sino ellos. Adelante, mi coronel, con sus comentarios del día de hoy. Muy bien. La trilateral está hoy más vigente que en los años 80. El ELN ha demostrado en su reciente sexto congreso una voluntad inequívoca de mantener y expandir su estrategia de guerra bajo el ropaje de una causa revolucionaria ya desfigurada. Esta organización ha optado por fortalecer una lógica de economía criminal que desliga cualquier intento serio de diálogo o transformación política. Lejos de una agenda popular, el ELN ha convertido el secuestro, la extorsión, la minería ilegal y su relación ambigua con el narcotráfico en los pilares de su sostenimiento territorial militar. Administran en regiones enteras el narcotráfico, cobran gramaje por el procesamiento de la hoja de coca, controlan las rutas, negocian con narcolocales rutas de fronteras entre Arauca, Norte Santander y La Guajira con los estados de Zulia, Táchira, Apure y Amazonía en Venezuela. El discurso antiimperialista y de lucha por los oprimidos se ha sustituido por una racionalidad mafiosa que acumula capital en concordancias específicas que concentra el control de los recursos y los territorios. La guerra del ELN ya no es política, es una guerra por el control de las rentas ilegales disfrazada de causa política. La lucha de clase ha sido reemplazada por una lucha de clanes armados por la captura de la economía ilícita. El exterminio del adversario no se hace para consolidar un proceso de paz, sino para eliminar la competencia en un negocio criminal en expansión, unidos a un proceso de repoblamiento con comunidades afines venidas de otras regiones del país. La contradicción entre el discurso del ELN y sus prácticas no solo socavó la confianza en el proceso de paz, sino que además dejó al descubierto la bancarrota ética y política de una organización que, a pesar de su retórica, ha cruzado el umbral de la revolución hacia un crimen organizado. Su diligencia, soberbia y autonomía, en vez de avanzar hacia una paz con justicia social, perpetúa una economía de guerra privatizada donde el capital ya no se acumula para un proyecto colectivo revolucionario, sino para los bolsillos de quienes controlan las armas y las rutas de la ilegalidad. Un informe de Human Rights Watch de enero de 2025 señala que desde el 2022 el ELN ha aumentado su presencia territorial en un 23%, controlando más de la mitad de los municipios del país. Este control se financia principalmente a través del narcotráfico y la minería ilegal. La trilateral en relación con el ELN y el narcotráfico es la compleja interacción entre el Ejército de Liberación Nacional, los grupos narcotraficantes y el gobierno colombiano. Esta relación no se limita a una simple triangulación, sino que involucra la financiación de la guerrilla a través del narcotráfico, los pro- la protección de rutas del narcotráfico por parte del ELN y la colaboración con otras organizaciones criminales para el control del territorio y recursos. En resumen, la trilateral es una relación compleja y dinámica que involucra la financiación, la protección de rutas y la colaboración entre el ELN, los grupos narcotraficantes y el gobierno colombiano, con consecuencias significativas para el desarrollo armado y la seguridad nacional. Muchas gracias. Bueno, de todo lo que usted dice podríamos resumir una cosa, es que la izquierda armada y desarmada en Colombia tiene el mismo problema de la mal llamada derecha en cuanto a la integración y unificación de criterios. Siempre primarán los intereses particulares, la descomposición ideológica,
y los afanes de protagonismo de cada uno de los cabecillas o jefes. Por ende, eso también nos conduce a que jamás esos grupos se pondrán de acuerdo para hacer una paz, porque cada quien querrá sacar las mejores ventajas. A diferencia del Frente Farabundo Martí de la Unión Revolucionaria Guatemalteca en Guatemala y el Farabundo Martí en Salvador, cuando se decidieron a firmar, todos aceptaron las reglas de juego y más o menos han cumplido. Aquí ha sido imposible porque cada grupo criminal quiere saltar más largo que el otro y cada uno cree que tiene la razón, igual que los politiqueros corruptos de la derecha, como lo vemos en estas próximas elecciones con 85 candidatos. Esta noche no habrá actividad académica, pero el lunes regresaremos muy temprano con nuestra memoria histórica y por la noche continuaremos con la formación de estadistas con visión de estrategas, porque esta tarea no para. A todos un feliz día y que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Feliz día